Quien tengo del otro lado de la línea, y seguramente ustedes están escuchando alguna de las voces, no solo la de Gabriel, sino también voces que andan en la vuelta, porque lo encontramos en plena tarea de militancia en una barriada. Me estoy refiriendo al referente del Frente Sindical León Duarte, Gabriel Portillo. ¿Cómo anda, Gabriel? ¿Todo bien? Todo bien. Me agarraste sí, justito y me sorprendiste. Pero no, habíamos quedado aquí en salir. Efectivamente. La intención, Gabriel, es en esta mañana intentar aproximarnos a lo que podría llegar a ser una suerte de evaluación de una instancia muy importante que tuvo el movimiento sindical en lo que fue su congreso. Sí, creo que fue un congreso muy importante porque es el primer congreso después de un proceso donde en el país gobernó el progresismo. Y acá es un retorno de los brujos, es un retorno del neoliberalismo en una coalición de derechas con unas características de restauración o de terminar las tareas inconclusas de la década de los 90. Entonces, el movimiento sindical está en un gran desafío, los sindicatos los trabajadores y las trabajadoras están en un gran desafío que tiene que ver con impedir esa vuelta atrás, ese retorno al sálvese quien pueda. Y bueno, el Congreso se dio de alguna manera en ese contexto político que tenemos hoy. Entonces fue un Congreso muy bueno desde el punto de vista de la discusión, se dieron discusiones profundas, se dieron discusiones y diferencias, y bueno, creo que era necesario que el movimiento obrero se volviera a juntar en estas coyunturas, y por suerte creo que fue un congreso que, a pesar de los debates duros, de las diferencias, terminó con una unidad importante, una unidad vinculada además a la ampliación de la mesa representativa. Por lo tanto se amplió la cantidad de sindicatos a la dirección principal de la convención entre Congreso y Congreso, que es la mesa representativa, y también se amplió la participación en el secretariado ejecutivo del Vicente. O sea que tenemos ahí algunos matices, tenemos algunas diferencias. Nosotros entendíamos que no era necesario presidente, vicepresidente y secretario. De todas formas, se votó y ganó esa moción de mantener la estructura del presidente, vicepresidente y secretario. Nosotros íbamos por la tesis de que era mucho mejor un coordinador por corriente. Pero bueno, esto forma parte de los debates a lo largo de la historia del movimiento obrero. No es nada nuevo, nada nuevo, pero siempre se refresca y siempre debatimos porque es el lugar y el ámbito donde debatir. No debatimos a través de los medios de prensa, a través de los diarios, no debatimos en donde están los trabajadores nucleados en su organismo principal. Sí, en este espacio lo que estamos intentando, más allá de dar debates públicos, es intentar amplificar lo que pueden llegar a ser vuestro pensar a propósito de este congreso. Dentro de lo que era, digamos, la expectativa por parte del Frente Sindical León Duarte, el cual tú integras, está ¿cómo fueron quedaron satisfechos a propósito de las líneas en las cuales se encauzó la discusión? ¿Cuáles son las perspectivas a propósito también de las resoluciones que se tomaron en ese congreso? Bueno, yo creo que para nuestras expectativas hubo realmente un avance, o sea que desde nuestra opinión hubo un crecimiento o lo que podríamos llamar un contrapeso a las líneas mayoritarias, que es la gente de la Gerardo Cuesta, los compañeros de la Gerardo Cuesta, y que además en definitiva después la otra corriente que se lucha también sumó a la Gerardo Cuestas,
obviamente juntos son 3/4 de la dirección del PCNT, pero se creció en cantidad de votos, se creció en cantidad y en profundidad de propuestas. Es decir, el debate está siempre presente. Nosotros entendíamos que había que ampliar la mesa representativa, no podíamos salir con una mesa representativa restringida. Eso se acordó. Por lo tanto, para nosotros es una buena noticia que se amplíe la mesa representativa. Y la corriente coordinadora de sindicatos, la coordinadora de sindicatos, que mayoritariamente nosotros como Frente Sindical apoyamos, salió fortalecida porque antes tenía un integrante en el secretariado y ahora van a tener 3. O sea que de alguna manera también se consolidó lo que decíamos, un contrapeso a esa corriente mayoritaria, que siempre es bueno, que hace la unidad del movimiento obrero el sentido de sumar distintas miradas. Por otra parte, históricamente nosotros siempre fuimos un sector minoritario del movimiento obrero, o sea, nunca fuimos mayoritarios, ni en la CNT, ni en el CNT, existe hoy. O sea que nos pareció muy buena la discusión y el debate que se dio, y bueno, y siempre se salda votando democráticamente, ¿no? En este caso no hubo necesidad de convocar a la votación a las urnas, porque hubo un acuerdo que terminó como te decía. Creo que ese acuerdo, para nosotros ese acuerdo es bueno, es un acuerdo que contempla las aspiraciones de un sector minoritario, y por lo tanto es un fortalecimiento en el proceso de unidad, que es continuo y es permanente. No es un acto solo, sino que es, digamos, la unidad se refleja todos los días, digamos, todos los días hay que construirla. No es un acto. De cualquier manera, la unidad del movimiento sindical no estaba en duda, no estaba en discusión en este Congreso, ¿no? ¿Cómo? La unidad del movimiento sindical, haga cazar a los perros, como decía el cuplé de la Catarina. No, le decía que la unidad del movimiento sindical no estaba en discusión en este Congreso, ¿no? No, en ningún momento. No, en absoluto. Pero hay siempre un debate en torno a cómo se dan las discusiones. Como se presentaron 3 propuestas al Congreso, esas propuestas a veces, muchas veces, en algunos delegados de los distintos sindicatos, parece como que debilita la unidad si vos tenés más de una mirada. Y bueno, siempre hay que tratar de decir, bueno, no, la unidad justamente es la unidad de la diversidad, es la unidad para luchar. Es eso. Y en definitiva, la unidad la garantizan las minorías. ¿En qué sentido la garantizan las minorías? Que a pesar de perder, democráticamente, a pesar de perder, se mantienen en el seno de la convención. O sea que hubo también un debate en torno a la convención no central. Nosotros somos partidarios de la convención, es decir, de un plenario de sindicatos, y también un debate en torno a la independencia de clase. Por eso es importante este sentido de la convención y este sentido de la independencia de clase. O sea que hubieron debates, yo te diría, que vienen siendo desde la década del 60. Con la actualidad que esto requiere, porque independencia de clase no quiere decir, por supuesto, que los militantes no militen en los partidos políticos, ¿no? Eso es otra cosa, es otra historia. Eso está bien, es correcto. Estamos hablando de que en realidad los programas y la unidad orgánica del movimiento obrero no tiene que ver con la unidad orgánica y los programas de los partidos que te gobiernan, independientemente de quién sea el partido que te gobierna.
Bueno, esa es, digamos, el eje central de la discusión. Una de las propuestas del Frente Sindical, León Duarte, era la de ampliar e incluir nuevas secretarías en el PIT-CNT, incluyendo y retomando la Secretaría de Conflictos. ¿En qué quedó eso? Bueno, las secretarías, va a haber una reunión de mesa representativa que va a nombrar en definitiva el secretario ejecutivo, y ese secretario ejecutivo va a distribuir las secretarías. Creo que para nosotros era importante esa ampliación de mesa representativa, y lo que tú decís es así. Para nosotros tiene que haber más secretarías, tiene que haber secretaría de formación, por ejemplo. Entró en el acuerdo, entró la compañera Fernanda Aguirre, que va a mantener la Secretaría de Derechos Humanos. Es decir, para nosotros es muy importante estas responsabilidades que se toman desde el secretariado. Y bueno, creo que en ese sentido se sale fortalecido, porque va a haber secretarías, porque se amplió ese secretariado ejecutivo en la dirección de tener más responsabilidades. Y por otro lado, que tampoco podemos olvidarnos, esto fortalece dos peleas claves que tenemos, una en el cortísimo plazo, que es el tema de la elección del PPS, y segundo, el tema del referéndum y el cifra de la derogación de los 135 artículos. En la medida que nosotros fortalecemos los niveles de organización del principal sector social de este país, bueno, vamos a poder garantizar con mayor eficiencia el triunfo de la anulación de los 135 artículos. O sea que en ese sentido, por supuesto que hay unanimidad, y bueno, creo que ese desafío, esos son los desafíos que tenemos por delante. Por supuesto que tenemos por delante, además del referéndum, tenemos por delante la reforma de la seguridad social, que es brutal. Que es brutal, digamos, el ajuste contra los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, que en definitiva parece que en este país son los únicos que tienen que pagar las consecuencias de las crisis. Y bueno, un poco esa el resumen de fortalecimiento de este Congreso. Este Congreso, de alguna manera, sale fortalecido también en una perspectiva pelea que tenemos en el corto plazo. Ya estamos hablando que el año que viene estamos enfrentando el tema del referéndum, y también el año que viene, con toda seguridad, empezaremos a discutir cómo vamos a enfrentar el tema de la seguridad social y su reforma, que tiene una implicancia distinta, porque con toda seguridad allí no va a haber posibilidad de una iniciativa de referéndum contra la ley, y bueno, pero eso lo discutiremos más adelante. Del Congreso salió la posibilidad de continuar profundizando lo que es la coordinación con otros sectores sociales, construyendo una suerte de frente común para poder, hacerle frente a distintas medidas que se adopten por parte del gobierno, intentando retasear derechos de trabajadores y de estudiantes y de cooperativistas. ¿Se planteó eso en el Congreso? ¿Hubo alguna decisión en cuanto a ese tema? Se planteó en el Congreso y se votó, por ejemplo, dos incorporaciones, la intergremial de profesores, para que se sume al PCDT, y también el sindicato otras. Se votó por unanimidad la incorporación, que es un sector nuevo, un sector en donde lo que está sumando no solamente son sindicatos, sino problemas sociales profundos. Yo creo que hay una vocación en el movimiento sindical en torno a juntarse con el conjunto de la sociedad por los temas más variados que hay. No es solamente un problema de salario, que sí es clave, pero no es solo un problema de salario y condiciones de trabajo. Es más
más profundo. Por eso salió también por unanimidad esa dirección de que el movimiento obrero se siga vinculando a sectores estudiantes, e incorporar orgánicamente a otras es un efecto muy importante. También tenemos la otra paradoja, y te lo voy a decir también, porque estamos en contra, que es mantener el sindicato policial dentro del PCNT. Se votó y se perdió, y por lo tanto para nosotros como un hecho casi inédito o insólito, como quieras, que se refrena que el sindicato policial esté dentro del PCNT, pero además avanza y está como integrante, no sé cómo va a terminar, pero en principio como integrante del secretariado ejecutivo del PCNT. O sea, y también un poco, digamos, la otra cara creo que es lo más, desde nuestro punto de vista creo que no correspondía seguir manteniendo al sindicato policial en el PCNT, pero bueno, por una abrumadora mayoría, creo que fueron 700 a 200 o algo así, se aprobó mantener el sindicato policial, pero no solamente eso, sino que asciende en todo caso a la dirección más estrecha, porque la dirección en la mesa representativa ya está, que es la dirección, pero en la dirección cotidiana asciende al secretariado ejecutivo. O sea que en ese sentido me queda ahí un contrapeso. Insólito e inédito esta situación. Simplemente para conocer, no pido que te hagas eco de eso, pero ¿cuáles son los argumentos por los cuales esa mayoría de que estás hablando tú de 700 votos, que en este caso sí hubo que votar, exponían para que se mantenga este sindicato dentro de la Convención de Trabajadores y a su vez para que ocupe un lugar en la Secretaría, en esa conducción cotidiana que tiene el movimiento sindical? Bueno, es decir, yo creo que los argumentos no son de fondo, son argumentos en torno a que es un sindicato. Y bueno, es por esa vía la discusión, y yo preferiría que alguien que lo defienda argumente en esa dirección. Creo que no se puede estar, digamos, cuando la posibilidad es que tenés que salir a reprimir una manifestación, ya sea estudiantil o el movimiento obrero. Es decir, vos no puedes estar en los dos lados, hay que definirse, esto es complejo, y yo creo que, visto por algo queremos además anular los artículos de la ley, porque visto que se pone un énfasis muy especial en prohibir los piquetes, y además se agudizan las condiciones sociales en torno a que hay desempleo, baja de salario, o sea que esto se va a calentar. Entonces va a calentarse la temperatura, y bueno, el papel que van a tener ellos, ¿cuál va a ser? ¿Del lado de los afiliados al PCNT o del lado de la orden de gobierno? Entonces es una situación extremadamente compleja, y está bien que existan como sindicato, está bien, porque así las leyes lo establecen, el marco jurídico me parece correcto, pero una cosa bien distinta es que estén dentro del movimiento sindical, orgánicamente. Sí, está en las antípodas el Sindicato Médico del Uruguay, porque se dedica precisamente a otras cuestiones, en realidad a sanar, a cuidar a los que están enfermos, pero no integra el PIT-CNT, el Sindicato Médico del Uruguay. Perfectamente puede, no tengo prohibido porque se llama el sindicato policial. No, yo tampoco. Claro, tampoco. Pero, es así como decir. Sí. Y además, llegado el momento, se puede coordinar, se puede trabajar, como lo hemos hecho en más de una ocasión con el Sindicato Médico del Uruguay. Exacto. Claro que se puede trabajar, se puede coordinar, está todo bien, pero que integre las posibilidades de la toma de decisiones.
porque de lo que estamos hablando es de que la mesa de representantes se votan huelgas, se votan paros, se votan actos de solidaridad por quienes luchan. Sí, sí, sí. Entonces, esa es, digamos, una contradicción bien importante. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Dentro de pocos días va a haber una situación bastante tensa, cercana al Palacio Legislativo, con familias a las cuales se las pretende desalojar para intentar seguir una suerte de embellecimiento burgués de toda esa zona. Yo quisiera saber, porque seguramente van a mandar a la fuerza policíaca, a la fuerza represiva, que es la que tiene el Estado, para que, oficie de represor. Bueno, seguramente van a mandar. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer el movimiento sindical? ¿Se van a solidarizar con los vecinos que van a ser desalojados o van a solidarizarse con quienes van a ir con los palos a reprimir? Bueno, la historia del movimiento sindical dice que nos vamos a solidarizar con los vecinos. Yo estoy seguro de eso. De eso no dudo. Que los compañeros y compañeras de la dirección del PCDT van a solidarizarse con los vecinos en lucha. Porque es con quienes nos solidarizamos, con los que luchan. Con los que luchan por cuestiones de la vida, además, imprescindibles, que además el gobierno ausente no resuelve. Sí, está cada vez más lejos de resolver, además, cada vez más lejos. Además, el movimiento sindical uruguayo no se ha caracterizado por ser corporativista, por reivindicar solamente cuestiones salariales y cuestiones pertinentes a su gremio. Han intentado, desde el Congreso del Pueblo, desde el nacimiento de la UGT, de toda la CNT hasta el día de hoy, de intentar abarcar mucho más para el bienestar de los ciudadanos. Sí, de hecho tenemos un programa, porque parece que fuera letra muerta. Tenemos un programa y tenemos unos estatutos que dice que nuestra construcción no es, caminamos hacia una sociedad sin explotadores y explotadores. Que eso está en el horizonte, pero quienes ingresan a la convención tienen que ingresar en el marco de aceptar lo que tenemos por estatuto, salvo que lo modifiquemos, que hasta ahora nadie ha hecho de modificarlo, ¿no? ¿Verdad? Es decir, no está en cuestión. Entonces, si no está en cuestión, ¿cómo es que hacemos para ingresar sin poner negro sobre blanco? Bueno, esto es parte. Es decir, cuando vos integrás el movimiento sindical, esto es parte a lo que vos te vas a tener que repetir. Bueno, esa es un poco la contradicción que tenemos presente, que no sé cómo se va a dar, lo veremos en la práctica, eso va a ser así. Hay un grado, además, en la sociedad uruguaya, hay un grado de practicismo importante, o sea que hay un desdén por la teoría, hay un desdén, entonces el practicismo nos envuelve y nos aborda. Pero bueno, esto va a estar bien complejo de resolverse, porque como estábamos hablando, esto no va para mejor, esto va para peor. Así que, bien. De todas formas, veremos cómo se dilucidan este tipo de contradicciones. No es la primera vez que tenemos declaraciones encontradas, donde el PCNT declara determinadas cosas con respecto a las votaciones y el sindicato policial declara otras. Con respecto a la luz, tenemos el mismo dilema, ¿verdad? Ellos están de acuerdo con todo el articulado sobre seguridad y el PCNT tiene un eje particular en contra de ese articulado. O sea que ya tenemos diferencias importantes, que no es diferencias de matices en torno a que si este paro lo hacemos de 2 horas o de 24 horas, o cómo incorporamos al paro a demás sectores de la sociedad, o sí, no es son otros temas, ¿no? Son otros temas. Con toda seguridad ellos nos montaron una firma para poder tener un referéndum. Entonces, bueno, tenemos toda esa situación por delante. Los días por venir seguramente serán sustanciosos en cuanto a Sí. Y
bueno, por eso decía que es importante los niveles de organización que alcance el movimiento obrero, y este congreso de alguna manera ayuda a tener una dirección estable, consolidada para enfrentar lo que se nos viene. Gabriel Portillo, te agradezco estos minutitos. Quisiera saber si le diste alguna carne picada. ¿Qué le hiciste a los perritos para que se callaran? Bueno, mirá, te cuento. ¿O se solidarizaron? Acá estamos, sí, no, mirá, estaban repartiendo listas para la casa. Entonces, los perros acudieron rápidamente a la defensa de su casa. Está muy bien. Bueno, con retirarse alcanzó. Está muy bien. Gabriel, te mando un fuerte abrazo, te libero para que continúes en las tareas así que estás realizando. Sabemos que también estás involucrado en las distintas movidas que se están armando para, bueno, continuar en esta senda de propagandear lo que es la derogación, para votar sí para la derogación de los 135 artículos. Sí, estamos, es una tarea clave, fundamental, para darle de alguna manera un golpe al gobierno e intentar detener una ofensiva que tiene varias aristas y que tenemos que hablar en algún programa sobre las distintas puntas que tiene la ofensiva, que en particular yo hoy solamente te digo que la ofensiva contra los sindicatos y en particular contra los sindicatos de la educación es un elemento central de este gobierno, porque la reforma educativa de la educación pública que quieren hacer tiene el contrapeso de los sindicatos que allí operan, y por lo tanto es clave desprestigiar y atacar sistemáticamente los sindicatos de la educación pública. Un dato que me parece interesante es que, bueno, va a estar FENAPES, o sea, la Federación de Profesores de la Enseñanza Pública, en el secretario ejecutivo del presidente, y eso me parece también una cuestión importante. Bien importante. Abrazo grande, Gabriel. Abrazo muy fuerte y nos seguimos hablando. Claro que sí. Seguiremos encontrándonos, charlando y aportando reflexiones. Arriba, ¿eh? Gabriel Portillo. Arriba los que luchan. Los y las que luchan, como plantean en los comunicados el Frente Sindical de Onda. Charló con nosotros Gabriel Portillo, referente de esta corriente sindical.